Ok, ok. Entonces me dicen que de la tarea uno y 2 no tienen tantas dudas. Pues aquí prácticamente se las dejé así como con las incógnitas y las variables, ¿no? En el caso de la tarea 3 no varía con cada intento, es una única solución. Vamos a intentar plantearla entre todos, ¿no? Entonces, bueno, la tarea 3 de la unidad 3 dice, es un balance macroscópico de energía térmica y dice, acero de bajo carbono obtenido de colada continua se calienta en un horno para eliminar segregación del mismo. Para ello se austeniza en un horno con un quemador, es decir, se pasa de una estructura con ferrita a una con austenita. El quemador se alimenta con gas natural compuesto por 90% metano, 6% etano y 4% dióxido de carbono, con un flujo molar de 20 mol por hora. Tanto el aire como el gas natural son alimentados a 25 grados centígrados al quemador. Entonces, bueno, es básicamente un horno de homogenización. Aquí entra acero, que es ferrita, y va a salir acero en forma de austenita. Queremos cambiar esa fase. Para ello, pues, tenemos un quemador. En realidad, pues, no es un solo quemador. Es una serie de quemadores que mantienen el horno caliente. Pero, pues, lo podemos resumir o condensar todos los quemadores en un solo quemador, ya que lo único que nos interesa es el cambio de entalpía, no realmente, cómo se comporta el sistema dentro del horno. ¿Ok? Entonces, el quemador, pues, se alimenta con gas natural y aire, ambos a 25 grados centígrados. Eh, y bueno, aquí hay reacción de combustión, esto nos da entalpía, nos da calor para calentar el acero. Aquí a la salida pues va a salir una mezcla de los gases productos de la combustión eh, y nada más, me parece. Sería todo para considerar. Entonces el primer punto es cuál es el flujo de aire que se le alimenta al quemador si a la salida del mismo la mezcla presenta un 3% de oxígeno de la respuesta en mol por hora de aire por cada hora. Mol de aire por cada hora. Entonces aquí el primer punto que nos piden es un balance de energía o un balance de materia. ¿Qué creen que sea? Es de materia. Entonces este primer punto no tiene que ver tanto con el balance de energía, sino con el de materia. Entonces vamos a plantearlo un poquito para que veamos cómo se resuelve. No vamos a llegar a la respuesta porque, les digo, es un problema relativamente largo, entonces vamos a intentar avanzar lo más que podamos en el planteamiento. Sobre todo porque el punto 3 ya implica algunas cosillas, el 3 o el 4 no me acuerdo. El 4 implica algunas cosas interesantes. Entonces vamos a irnos rápido. Entonces, balance de materia, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos para este primer punto? Pues podemos empezar haciendo un esquema, ¿no? Entonces aquí el acero pues no es un problema porque el acero que entre va a salir. No dice en ningún lado que vaya a haber reacción química. Entonces no tenemos pérdidas por oxidación. Podríamos considerarlo, pero normalmente pues vamos a trabajar en un entorno que no promueva esa oxidación, ¿no? Entonces, bueno, el acero que entra va a ser igual al que sale. Ahí no hay problema. Podemos ponerlo, ¿no? Entonces aquí adentro pues va a haber un horno y le puse horno de homogenización. Mm, Bueno, va a haber dos sistemas, ¿no? A ver, vamos a hacer este chiquito, horno de homogenización, pequeñito. Vamos a ponerlo aquí, horno de homogenización. Entonces este lo voy a dejar aquí abajo y voy a poner de este lado.
que va a haber un quemador. Mm, Me oculto esto. Ajá. Aquí, bueno, sí, lo voy a poner así, así. Va a haber un quemador. El sistema es un quemador sin control. Y está el quemador. Entonces, este quemador alimenta ese horno de homogenización. Pues aquí, desde el quemador, vamos a ponerlo verdecito así. Salen los gases productos de la combustión, ¿no? Entonces aquí tenemos gases de combustión. Ujú. Ahí la vamos a dejar. Entonces tenemos nuestro quemador. Al quemador que entra, que alimenta el quemador. Aire y gas natural, ¿no? Entonces vamos a ponerle dos entradas. Entonces las voy a poner así azules, pero más gruesas. A una entrada, otra entrada. Vamos a ponerle aquí que el quemador va a ser esta cosa. Ok, así, ahí está. Y a este le vamos a poner, entra aire. El aire que tiene, entra aire que tiene 21% oxígeno y 79% nitrógeno. Y entra gas natural. Y el gas natural tiene una composición que conocemos también, 90% metano. ¿Esto está en mol o está en masa esta composición? 6% etano.
y 4% monóxido de carbono. Ahí está. Nitrógeno y oxígeno, 21,79, ajá. Y el gas natural, ¿esto está en mol o masa? En mol, cuando nos da la composición gas, normalmente va a estar en mol. ¿Ok? Hay que acordarse. Y nos dicen cuánto gas natural entra, 20 mol por hora. Entonces eso también es un dato que vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí el flujo, que van a ser 20 mol por hora. Y les digo, como la composición nos lo están dando de un gas, normalmente va a ser porcentaje molar o porcentaje volumen, que son iguales, ¿no? En un gas ideal. Entonces sabemos el flujo, sabemos que entra esto, sabemos que de aquí salen los gases de combustión que van a salir al horno de homogenización. Entonces aquí en el horno, pues vamos a tener una entrada que es el acero. Es el acero. Y el acero, pues vamos a considerarlo que 100% hierro para fines del problema. ¿Ok? Entre el acero, 100% hierro. ¿Cuánto hierro entra? Pues no sabemos, pero sabemos que entra un cierto flujo másico, ¿no? No sabemos cuánto es. ¿Ok? Pues esto va a entrar y va a entrar a cero. No sabemos cuánto. Lo que sí podemos saber es que va a haber una salida de acero de este lado. Pues hay un flujo de acero de entrada y hay uno de salida. Voy a ponerlo. Y aquí no va a haber reacción química. Entonces el acero que entra va a ser igual al que sale. Flujo másico va a ser de entrada, va a ser igual al de salida. Eso pues está controlado por el balance de energía. Entonces, esto de aquí no lo conocemos, pero es igual. Por otra parte, pues van a salir también los gases de combustión de este lado. Pues estos mismos gases que entran aquí van a salir acá. Ahora, de los gases de combustión no sabemos mucho, pero sabemos que los componen. Entonces, ¿qué reacciones químicas se llevan a cabo dentro del quemador?
Pues básicamente va a ser la combustión del metano y el etano. Esta es una reacción que se va a llevar a cabo y además la combustión del metano. Entonces son dos reacciones que hay adentro del quemador. Hay que balancearlas, que no están balanceadas. Por ejemplo, aquí iría un 2 y aquí iría un 3 medios, ¿no? 1,5. Dos, no es cierto. Dos. Dos, cuatro, uno. Sí, no así. Y aquí, por ejemplo, son tres de hidrógeno, dos de CO2, y casi son oxígeno. Lleva oxígeno, es H2O, es vapor de agua. Pues, a ver, son tres de vapor de agua, dos de CO2 y de oxígeno, entonces serían siete, cuatro, tres y cuatro, siete. Siete medios. 3,5, ¿no? Ahí está. Entonces ya las tenemos balanceadas. Sería la reacción uno, combustión del metano, y esta de aquí, la reacción 2. Pues ocurren esas dos reacciones. Tenemos la cantidad bueno, la composición de los gases de entrada. Gases de salida, les decía, no sé cuánto hay de cada uno, pero sé que va a haber CO2, va a haber vapor de agua, va a haber oxígeno, va a haber nitrógeno. Y de oxígeno sí me dicen que tiene un 3%. ¿Ok? Entonces, de los gases de combustión sí sé hasta cierto punto la composición. Y sé que a la salida, pues se va a conservar esa composición, ¿no? Porque no hay reacción química dentro del horno de homogenización. Entonces, esto mismo que entra aquí va a ser lo que sale acá, esa misma composición química. ¿Ok? Pues aquí lo que faltaría es que hagan pues el balance de materia. ¿De aquí alguna duda de esto?
Bien. Álvarez. Aquí está. Este sería el planteamiento, ¿no? Hay que resolverlo, tienen las reacciones, tienen todo lo que conlleva. Aquí lo único que hay que considerar es que este flujo va a ser igual a este también. Entonces lo pueden hacer en masa, pero también puede ser en moles. Que de hecho yo creo que les conviene hacer en moles todo el balance, porque hay muchos gases involucrados. Entonces, este flujo molar, que tampoco conocemos, va a ser igual a este flujo molar que entra aquí. Ujú. Entonces, esto no lo conocemos, esto no lo conocemos. Ujú. Este de aquí todavía no tenemos que calcularlo. Ahorita la pregunta que nos hace el problema es cuál sería el flujo, ¿no? Ah, pero de aire. No conocemos este, necesitamos calcularlo porque eso viene del balance. Y el de aire, pues también viene del balance, entonces tampoco lo conocemos. Vamos a dejarlo como flujo molar. Pues lo que nos interesa conocer es el flujo de aire y el flujo de los gases de combustión. Pues si tuviéramos que hacer un balance de materia, pues simplemente esto. Hay que calcular los términos fuente. Esa parte no debería haber tanto problema. Con los términos fuente, ustedes pueden calcular la cantidad de CO2 que hay aquí y la cantidad de vapor de agua que hay aquí. Ujú. Y con la relación entre la entrada de oxígeno y nitrógeno, sabiendo que están ancladas, pues pueden conectar estas dos ecuaciones de balance y de esa manera pues resolverlo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí del problema uno? No, profesor, todo bien. Ok, pues ahí está. Ese es el primer problema. Ahora, el segundo problema dice, dado el balance de materia obtenido, sabiendo que la mezcla de gases que abandona el quemador tiene 3% de oxígeno, ¿cuál es la temperatura de flama diabática en el quemador antes mencionado? Y hay que dar la respuesta en grados centígrados. Pues aquí ya sería un balance de energía térmica. Y el balance es sobre el primer sistema. Inclusive el de materia, solo vamos a hacerlo sobre esta parte, ¿no? Porque esta parte de acá, de este lado, pues todavía no nos preguntan nada. Ujú. En este otro sistema. Únicamente ahorita estamos trabajando en el puro quemador. Entonces este de acá todavía no nos hacen ninguna pregunta, pero sabemos que está ahí. ¿Ok? Entonces, esto de aquí. Entonces, para el balance de materia, pues tenemos que plantearlo a partir del quemador. Ya vieron algunos ejemplos de cómo se plantea este tipo de balances. En este caso, pues simplemente hay que considerar nuestro estado inicial y nuestro estado final. Entonces, vamos a ver. Pues lo primero que hay que considerar es que es temperatura de flama diabática. Diabática quiere decir que no hay pérdidas de calor. Entonces, vamos a plantear un balance de energía y estos datos que están aquí son los que vamos a necesitar para calcular esta parte. Pues vamos a ver. Tenemos que partir de un estado inicial, ¿no? Y llegar a un estado final. Ok. Vamos a ponerlos de 2 por 4, sabiendo que
de que la suma de las entalpías va a ser igual a cero. Y en eso consiste el balance de energía térmica. Entonces aquí vamos a decir que la suma de todas las fuentes de calor tiene que ser igual con cero. Ahí está. ¿Cuál es nuestro estado inicial en este caso? ¿Dónde vamos a hacer el balance de energía? ¿En el horno de homogenización o en el quemador? El quemador porque solo queremos la temperatura de flama, ciertamente. Pues sobre el quemador, ¿cuál sería nuestro estado inicial para nuestro balance de energía térmica? ¿Qué tendríamos que considerar como estado inicial? Pues para eso lo que tenemos que ver es las entradas y las salidas, ¿no? Pues aquí las entradas pues son el aire y el gas natural. Esas entradas, visto desde el punto de vista del sistema, pues sería nuestro estado inicial porque es de lo que estamos partiendo. Entonces vamos a tener aire, vamos a- aire y gas natural. En este caso ambos van a estar a 25 grados centígrados. Ujú. Ahora, en nuestras salidas del quemador, únicamente tenemos los gases productos de la combustión. Esa va a ser mi estado final, los gases de combustión. Entonces aquí a la salida lo que vamos a llegar son los gases productos de la combustión. Y estos van a estar a la temperatura de flama. ¿Ok? A la temperatura de flama. Entonces tenemos que hacer el balance de energía considerando esto, que vamos a pasar de tener aire y gas natural a 25 grados centígrados para llegar a los gases productos de la combustión a una temperatura de flama. Y aquí es donde decía, ¿no? Que entran a 25 grados centígrados tanto el aire como el gas natural. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para hacer el cálculo? Porque nosotros no podemos calcular la entalpía directamente. Es un proceso muy complejo. No vamos a poder hacer el cálculo de esa manera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tenemos que considerar primero que va a haber una reacción química. Ujú. Y de esa reacción química tenemos todos los datos a 25 grados centígrados. Entonces, nuestro primer cálculo debería ser
calcular el calor de reacción. Entonces aquí le voy a poner un primer cálculo. ¿Ok? Le voy a llamar H1 y va a ser el calor de reacción. Calor de reacción. Ahora, cuando existe la reacción a condiciones estándar, ese calor de reacción lo que nos va a provocar es que se generen estos compuestos. Entonces, si yo, por ejemplo, absorbiera todo ese calor, pues la entalpía sería igual a cero. En realidad es una reacción exotérmica, va a liberar energía, pero sin considerar esa energía, lo que estamos calculando para llegar por así decirlo, de este primer estado inicial a tener estos gases de combustión a temperatura ambiente, pues sería justamente ese cambio de entalpía. Ahora, lo que sucede es que ese cambio de entalpía, pues no va a ser el único que vamos a tener, sino que además vamos a tener un calor sensible. Y este calor sensible va a ser el calor 2 y va a corresponder al calor sensible de los gases de combustión, de los gases de combustión. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es igualar el calor que libera la reacción química en condiciones estándar al calor que absorben los gases para elevar su temperatura, puro calor sensible, para salir a la temperatura de flama, sabiendo que la suma de las entalpías va a ser igual a cero. Entonces aquí, pues lo que vamos a hacer es calcular los, los calores, ¿no? Los cambios de entalpía, vamos a poner. Entonces tenemos H1 y tenemos H2. Entonces H1 es un calor de reacción estándar, ¿verdad? Va a ser a 25 grados centígrados. ¿Qué necesitamos para calcular el calor de reacción estándar? Pues necesitamos los calores de formación estándar a 25 grados centígrados. ¿Ok? Entonces vamos a partir de esa parte. Entonces aquí H1 pues sería el flujo molar del metano, ¿no? Vamos a partir del flujo molar del metano. Y lo vamos a multiplicar por la suma de productos menos reactivos. Voy a poner aquí un corchete y necesito el delta H estándar
estándar de formación de productos menos reactivos. Y entonces de productos, pues sería el del CO2. ¿Ok? Más el del vapor de agua. De 2 horas. Ahí está. Ahora le resto un menos el delta H de formación de los reactivos. Y los reactivos pues, van a ser oxígeno y van a ser metano. Aquí, ¿qué me falta en mi cálculo? Que no estoy considerando todavía. La estequiometría de reacción. Para la reacción uno son dos de vapor de agua que se producen y dos de oxígeno que reaccionan. La entalpía estándar del oxígeno es cero, no va a modificar mucho, pero pues vamos a escribirlo porque vamos a hacer el cálculo bien. Entonces ahí está. Ahora, el otro que aporte a la reacción, pues va a ser la combustión del etano. Pues aquí va a ser el flujo molar del etano y pues hay que restarle el calor de formación del etano, no el del metano. Y nuevamente, pues la estequiometría está mal, ¿no? Pues aquí se producen tres de vapor de agua, ujú, dos de dióxido de carbono, no de monóxido, y tres medios del oxígeno, ¿no? Bueno, 3,5, 7 medios. Entonces eso lo vamos a poner aquí. Los del oxígeno, del vapor de agua son tres, CO2 dos veces, del oxígeno 7 medios, y de este es uno. Pues como este es uno, por eso todo lo multiplico por estequiometría, por la del etano, ¿no? Porque básicamente lo que estoy diciendo es que por cada mol de etano, pues se necesita este calor de reacción, ¿no? Ahora, esto sería si nuestra combustión fuera ¿cómo decirlo? Nuestro objetivo de cálculo o nuestro sistema. A nosotros en realidad lo que nos interesa pues es la parte del, ¿cómo se llama? Del quemador. Entonces aquí pues sería el sistema completo, hay que restarle ese calor de reacción. Este calor va a dar negativo, va a ser una reacción exotérmica, libera calor. Yo lo quiero positivo porque ese calor es el que me permite realizar el calentamiento de la flama. Entonces el quemador en realidad gana calor, a pesar de que la reacción pues libera, ¿no? O pierde calor al realizarse la misma. El quemador lo gana, entonces hay que verlo desde el punto de vista del quemador, ¿no? Ahora H2 pues es un calor sensible y tiene que ver con el calentamiento de los gases productos de la combustión. ¿Por qué? Porque una vez que yo termino de calcular estas reacciones de combustión, lo que me va a quedar es justamente la mezcla de los gases, pero a temperatura ambiente. ¿No? Va a ser la mezcla de los gases de combustión a temperatura ambiente y básicamente pues el calor 2 es simplemente el calor sensible de elevar su temperatura. Entonces H2 entonces va a ser el flujo molar. Aquí me faltó ponerle, que es el metano que viene del gas natural. Es importante. Aquí va a ser el flujo molar de los gases de combustión. También le vamos a poner un signo negativo porque realmente no nos interesa los gases de combustión
cuánto calor ganan, sino cuánto calor el sistema les cede para elevar su temperatura. Y la definición de un calor sensible es la integral desde, en este caso, 298.15, que es la temperatura a la cual iniciamos, hasta la temperatura de flama, ¿ok? Que va a ser nuestro objetivo de cálculo. Lo voy a poner verdecito, como les estaba poniendo todo el apunte. Y pues, ¿qué es lo que vamos a llevar a la temperatura de flama? Los gases de combustión. Entonces necesitamos el CP de los gases de combustión. Hacer un CP de mezcla, diferencial de temperatura. Y aquí lo importante, pues, es que el CP de mezcla va a ser igual a la suma de las fracciones molares multiplicadas por el CP de cada uno de los componentes de la mezcla. En este caso va a ser igual a la fracción de CO2 por el CP del CO2 más la fracción de vapor de agua por el CP del vapor de agua más la fracción de nitrógeno por el CP del nitrógeno, ¿ah? Más la fracción de oxígeno por el CP por el CP del oxígeno. Ahí está. Pues estos pues van a ser los resultados del balance de materia. Y les puedo regalar uno para que no digan que no les ayudo. Les puedo decir que el del oxígeno pues es 0.03. ¿Ok? Bueno, pues tienen que conocer pues justamente los resultados del balance de materia para poder hacer el balance de energía para el quemador, para el quemador. Ahora, el siguiente punto, el 3 dice, considerando que el acero es 100% hierro, la transformación de ferrita a austenita se lleva a cabo a 915, tiene un valor de lambda de transformación de 0.215, además a 770, la temperatura de Curie, el hierro sufre una transformación en sus propiedades magnéticas con una lambda de transformación de 0.096 kilocalorías por mol. A la entrada del horno, considere 100% de hierro, tiene una temperatura de 25 grados centígrados y a la salida del mismo de 1050 grados centígrados. A la salida del horno, los gases presentan una temperatura de 200 grados centígrados. ¿Cuál es el flujo másico de acero en el horno si las pérdidas energéticas en el mismo son de 2270 kilojoules por hora? De la respuesta en kilogramos de acero por hora. ¿Ok? Entonces, bueno. Y pues básicamente nos dice qué transformaciones vamos a considerar para el hierro, que va a ser 100% hierro lo que vamos a considerar en el acero, y la temperatura a la cual sale el hierro y a la cual salen los gases producto de la combustión. Entonces podemos llenar un poquito más nuestro esquema, ¿no? Me lo voy a llevar para acá. Aquí está. Lo más que quiera, vamos a esperar. Ahí está. Ya me lo copió.
Entonces aquí está, ¿no? Básicamente aquí lo que me dice, pues es que esto va a estar a la temperatura de flama, en T mayúscula, y la vamos a conocer del ejercicio anterior, ¿no? Y teníamos el objetivo de calcular la temperatura de flama. Aquí sabemos que esto entra a la temperatura de flama. Y si ven, toda la información que nos dan es del horno de homogenización. Pues sabemos que a la salida los gases ya no van a estar a temperatura de flama, sino que van a estar a 200 grados centígrados. Ujú. Sabemos que el acero va a entrar a 25, me parece que decía, déjenme verifico. Mm, 25 y sale a 1050. Pues aquí en la reacción química simplemente hay intercambios de calor que tenemos que considerar. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, pues vamos a hacer el balance. Ujú. Termino de acomodar, gases producto de la combustión, ajá. Están a 200 grados centígrados a la salida y ya. Entonces, ok, la composición la vamos a sacar del balance de materia, igual que este flujo. Este flujo de acá no lo conozco. Y es justamente lo que me están preguntando. ¿Cuál es el flujo de acero si tenemos ciertas cantidades de pérdidas energéticas? Pues nos lo piden en flujo másico, en kilogramos de acero por hora, pero para fines del balance, pues nos conviene más en flujo molar. Pues lo voy a dejar aquí que nuestro objetivo de cálculo es el flujo molar, aunque después tengamos que convertirlo a másico. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Ah, no estoy proyectando el documento. Déjenme ver. Entonces, no, ¿cómo dejo de compartir? Aquí, stop share, ya. Y vuelvo a compartir. Ok, a ver si ya se ve. No, esto es otra cosa. Sí, ya se ve. Ok. Ok. Entonces aquí, pues el balance es un poquito diferente. Ujú. Porque aquí en los primeros dos, pues lo que estábamos haciendo era trabajar sobre el quemador. Entonces, la primera pregunta es hacer el balance de materia. Entonces, conocer este flujo molar, ¿no? Este flujo y la composición de los gases de combustión. A partir de esa respuesta, lo que hacemos en el segundo paso es calcular cuál es la temperatura de flama. Entonces, vamos a saber cuánto calor tienen estos gases de combustión que alimentan al horno de homogenización. Básicamente calculamos temperatura de flama y aquí pues el flujo másico nos lo da justamente el balance de materia, pero no sabemos el de acero. Solo sabemos que pues todo el acero que entre va a ser igual al que salga, no porque no hay reacción química. Entonces si yo meto 1 kilo, pues va a salir 1 kilo. ¿Bajo qué condiciones va a salir? Pues no sabemos. Entonces en el tercer paso, pues lo que hacemos es establecer justamente esas condiciones. Entonces decimos que el acero tiene que salir a 1050
y va a entrar a 25. Y los gases pues van a salir a una temperatura de 200, sí que hay cierta cantidad de pérdidas de calor en el horno, ¿no? Entonces en este tercer punto, el balance es un poquito distinto porque ya no tenemos reacción química. Entonces vamos a partir nuevamente de las entradas. Y esas entradas, ujú, yo voy a copiar mejor este lienzo, ¿sí? Para no tener que volver a escribir lo mismo otra vez. Ahí está. Entonces, bueno, aquí en este caso, el estado inicial, voy a quitar los pasos intermedios, eso sí no nos interesan. Voy a guardar uno nada más para escribir sobre ese, pero no le hagan caso ahorita. Pues aquí el balance de energía del horno de homogenización parte de que tenemos gases de combustión calientes. Pues vamos a tener eh, esto, que era la salida de nuestro primer balance, pues va a ser el estado inicial del siguiente, ¿no? Entonces vamos a tener los gases de combustión a la temperatura de flama. Y vamos a tener a cero, a 25 grados centígrados, que son nuestro estado inicial. A cero a 25 grados centígrados y los gases de combustión a la temperatura de flama. ¿A qué vamos a llegar? A tener los gases de combustión a 200 grados centígrados y vamos a tener el acero a 1050. La temperatura de flama para este punto ya la conocemos porque la calculamos anteriormente, la vamos a sacar de aquí, de este balance, ¿no? Donde simplemente pues el balance va a ser, va a ser el calor uno más el calor 2 igual a cero. Y como ese calor 2 tiene aquí una temperatura de flama que nos va a dar una expresión en función de la temperatura de flama, pues de aquí sacamos la temperatura de flama. Ya la tenemos. Entonces, esta no va a ser una problemática. Conocemos entonces todas las temperaturas de este sale a 1050, no a 25. Conocemos todas las temperaturas de los límites y simplemente estamos trabajando con la transferencia de calor sensible. Pues vamos a establecer una ruta de cálculo. Pues lo primero es que voy a poner qué calores vamos a considerar. Y entonces el primer calor que yo pondría es enfriar los gases de combustión a 25 grados centígrados. Ya han visto de las clases anteriores que a mí me gusta llevar todo a condiciones estándar, porque nos da cierta información adicional. Entonces aquí le voy a poner que sale a 25 grados centígrados. ¿Ok? Ahí está. Y este sería un calor sensible. Entonces le vamos a poner que es un calor sensible y que corresponde a enfriar los gases de combustión. ¿Ok? Ahí está. Este sería mi primer calor que voy a considerar. Luego, un segundo paso sería llevar esos gases de combustión a la temperatura a la cual salen. Entonces hay que calentarlos. Primero, si se sigue yendo, porque como que se ahora.
Me parece que sí. Entonces sería calentar esos gases producto de la combustión. Aquí pongo un segundo calor, lo voy a hacer calentar esto desde 25 hasta 120 grados centígrados, que es la temperatura a la cual terminan los gases productos de la combustión. ¿Ok? Este va a ser no enfriar, va a ser calentar. Calentar los gases productos de la combustión hasta los 200, que es la temperatura a la que sale. Después vamos a tener otra fuente de calor que va a ser calentar el acero, y esa pues incluye una serie de transformaciones, entonces no las pueden perder de la mente, que hay que tomar en cuenta los calores latentes de transformación, ¿no? Ya vimos que son muy importantes en varios ejemplos. Entonces este es H2, que es calentar los gases de combustión. Este sería H3, que es calentar el acero. No deja de ser un calor sensible, pero que en este caso pues tiene algunos calores latentes, ¿no? Pues vamos a hacernos para acá este cuadro. Vamos a poner sensible y latente. Y latente, que corresponde a calentar el acero. Los tiene de los dos, sensibles y latentes. En este caso no hay transformaciones en los gases simplemente se están enfriando. En el caso del acero, pues sí se calienta la ferrita, luego hay una transformación a la temperatura de Curie, luego otra vez se calienta la ferrita, luego hay una transformación a la temperatura de austenización y terminamos calentando esa austenita, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que vamos a considerar. Y finalmente, para ya llegar al estado final, pues tenemos que considerar que hay pérdidas de calor. Entonces también es importante que haya pérdidas de calor, que nos dicen a cuánto equivalen. Entonces este de aquí va a ser HL,
Y vamos a decir que son las pérdidas de calor. Y ahí estaría nuestro balance planteado. Es lo que tenemos que calcular. Pues aquí lo interesante que tienen que considerar, ajá, es que calcular los calores. Uno, en este nuevo balance, el H1, que es el calor de enfriar los gases, pues si ven es llevar de temperatura de flama a 298 los gases de la combustión, que no va a cambiar en cuanto a su flujo. Es la misma flecha, o sea, básicamente la salida del quemador, la entrada al horno de homogeneización. Entonces, este calor que habíamos calculado acá, H2, ujú, va a ser exactamente el mismo. Simplemente se invierten estos límites de integración, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner este H1, le vamos a poner, ¿cómo lo identificamos? Que es del segundo balance. Ponerle, le podemos poner prima, pero pongo 2, no del segundo balance. SB, del segundo balance, SB. Va a ser igual a menos H2. ¿Ok? Va a ser el negativo del H2. Y pues simplemente lo que cambia es que en este caso la temperatura de flama va a ser el límite inferior y el límite superior son 298,15, ¿no? Pues como no cambia nada, ni el flujo ni el CP, pues va a ser lo mismo nada más que con el signo invertido. Y eso es importante que lo tengan en mente. ¿De ahí alguna duda? Ahora, el H2 de este nuevo balance, o de este segundo balance, pues va a ser una integral igual con el CP de los gases de combustión y esa va a ser de 298 hasta 200 grados centígrados, 473,15. De ahí no va a haber ningún problema. Ya tienen el CP de la mezcla porque el CP de la mezcla no ha cambiado. La composición de los gases de combustión es la misma. Entonces este CP va a ser el mismo. Pueden hacer ese cálculo con relativa facilidad. El H3 pues ya corresponde al calentamiento del acero. Entonces ahí lo que no conocemos es el flujo de acero. Ujú. Temperatura de flama, pues ya la conocemos porque la calculamos anteriormente, así que no van a tener problemas en estos dos puntos. Saben el flujo de los gases de combustión, de entrada, de salida va a ser el mismo, CP lo conocen, conocen los límites de integración, estos son números, simplemente es hacer números. Ahora el H3, pues va a ser el negativo del flujo molar del acero, que va de 298 a 1050 grados Kelvin, que serían 1323, ¿no? Déjenme reviso rápidamente. Son 1050 más 273,15, 1323, sí. Y en este caso va a ser el CP del hierro. No es cierto. Mentira, mentira, mentira. Les estoy mintiendo. Porque aquí hay transformaciones. Entonces sí queremos llegar a 1023, pero no podemos llegar directamente. Tenemos que considerar primero que va a haber una. Ah, no, pero eso estaba acá abajo, ¿no? La información de las transformaciones. Sí, va a haber una transformación a 770 y otra a 911. Entonces, a 770,
sería a 1043.15, es la primera rampa de calentamiento, a 1043.15. Y en este caso, pues vamos a estar calentando ferrita, hierro alfa, hierro alfa. Luego le sumamos la lambda de transformación de la temperatura de Curie. Les damos el calor latente. ¿Ah? Una lambda de transformación de la temperatura de Curie. Ahí está. Después, esa misma ferrita se va a seguir calentando, es un calor sensible, pero va a partir de 1043, que es la temperatura a la cual ya estamos, hasta 911, ¿no? Es lo que dice aquí, hasta 911 grados centígrados, que es cuando se austeniza, pasa a hierro gamma. Entonces, 911 más 273.15 son 1187, no, 84.15. Sigue siendo austenita. ¿Sí? Y a esa temperatura hay una nueva transformación. Entonces va a ser una transformación en la cual esa ferrita pasa a ser austenita. Y terminamos calentando hasta lo que habíamos calculado, que eran 1323, mal no recuerdo. Lo hago rápidamente, 1050 más 273.15, 1323.15, pero en este caso simplemente es la austenita, entonces hierro gamma, y parte de 1184. Ahí está. Entonces aquí, pues para el acero, conocemos todas las temperaturas, conocemos el valor de los calores, lo que no conocemos es el flujo de hierro, el flujo de acero. Y pues lo último que consideramos son las pérdidas de calor, ¿no? Que va a ser un dato que ya tenemos, que son 2275 kilojoules por hora. Ahí está. Entonces ya tenemos todos los calores y lo que faltaría sería hacer el balance de energía. Y entonces ahí lo único que hacemos es sumar el calor 1 del segundo balance más el calor 2 del segundo balance más el calor 3 del segundo balance más las pérdidas de calor y todo igual con 0. Aquí es negativo porque son pérdidas, ¿sale? Que sería pues básicamente sumar este. Aquí le voy a poner segundo balance para diferenciarlos. Ahí está. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues de estos dos, ¿alguna duda de estas tres partes del problema? No. Ok. Pues lo que sigue es el cuarto punto y es el que está un poquito más largo, ¿no? Entonces, si se considera el proceso anteriormente descrito, a elevadas temperaturas es posible que se produzcan óxidos de nitrógeno en procesos de combustión.
los cuales son contaminantes y debe evitarse su producción. Para ello se propone colocar un extractor en el horno para recircular gases del quemador con el fin de disminuir la temperatura de flama diabática hasta 1500 grados centígrados y evitar la producción de óxidos de nitrógeno. Para calcular el flujo de gas recirculado se puede dividir conceptualmente el horno en dos, un horno de precalentamiento, un horno de austenización y físicamente sigue siendo un solo horno, ¿no? Entonces básicamente aquí lo que estamos haciendo es que estamos sacando un poquito de gases y los estamos metiendo al quemador, ¿ok? Ujú. Y bueno, el quemador originalmente era aire con gas natural, teníamos la entrada, teníamos la salida de acero, tenemos la entrada de acero, entonces aquí pues no es que estemos dividiendo en dos el horno de precalentamiento y el horno completo, por así decirlo, esta parte de aquí. No es que lo estemos dividiendo en dos físicamente, sino conceptualmente, pues podemos meterle esta campana de extracción donde va a entrar una cierta cantidad de gas y vamos a desviar una cantidad de estos gases producto de la combustión hacia el quemador. Pues básicamente lo que estamos haciendo es metiéndole una entrada adicional al quemador que sale de aquí, de los gases del horno de homogenización. Entonces sale de aquí una flecha que va a entrar al quemador. ¿Ok? Conceptualmente eso es lo que está pasando. Estamos haciendo una extracción de los gases que alimentan al quemador. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Eh, Porque en este caso no va a cambiar la composición de los gases productos de la combustión que salen del quemador, porque estamos alimentándolo con los mismos gases. Entonces la composición no va a cambiar, va a ser la misma. Este gas que sale de aquí, que estamos sacando de aquí, tiene la misma composición original que tenía el gas de entrada. Entonces, como no va a cambiar la estequiometría de reacción ni la cantidad de aire y gas natural que alimentamos, se mantiene la composición química. Entonces, esta composición química que alimenta el quemador no va a comprometer la composición química. Entonces, este CP de mezcla que teníamos aquí, que ya calculamos, nos va a servir también para este cálculo. En realidad es más fácil verlo como que de aquí sale una flecha. ¿Sí? Ahorita que quieran, sale una flecha que alimenta al otro, pero pues la composición no va a cambiar, va a ser la misma. A eso se refiere con que conceptualmente pues lo vean de esta manera, para que se den cuenta que la composición no cambia, es la misma que entra aquí. Como esto es simplemente una T que desvía los gases, pues parte del gas va a recircular para acá, entonces la composición no va a cambiar, va a ser la misma. Pues aquí básicamente lo que tenemos es esto. ¿Cómo lo hacemos? Podría hacerlo así. Yo creo que más bien con la flecha. A ver. Mm, Aquí no. Pues de aquí saco una flecha acá. Exacto, así. Pues básicamente es eso que estamos haciendo. Sacar una flecha de esos mismos gases de combustión, ujú, que va a alimentar esto de acá atrás.
¿Ok? Ahí está. Esto de aquí son los mismos gases de combustión, lo mismito, lo mismito, lo mismito, lo mismito. ¿Sale? Son los mismos gases de combustión. Ahorita me voy a tardar como 15 minutos más en plantearlo. Si se tienen que ir, de todas maneras voy a subir el video, ¿sale? Pero voy a seguirme para no cortar la clase, ¿ok? Entonces, si se tienen que ir, sin problema, me voy a tardar 15 minutos más en plantearlo, pero la idea es esta. Estos gases de combustión van a ser la suma de esta recirculación que voy a meter, la voy a sacar por acá, simplemente va a cambiar un poquito el flujo, ¿ok? Entonces, cualquier cosa, pues nos vemos el sábado. El sábado planteamos lo que es el examen a la hora de la clase y probablemente pues vea un poquito la solución de esto, si nos da tiempo. Si no nos da tiempo, pues ya vemos cómo lo hacemos, ¿sale? Pero básicamente es así como lo vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda antes de que se vean? ¿Algo que quieran revisar? ¿Está bien? Entonces, bueno, esto está recirculando a 500 grados centígrados. Ujú. Son los mismos gases de combustión, la combustión va a ser la misma, en todos los casos va a tener 3% de oxígeno. Simplemente, pues le vamos a llamar flujo recirculado, por así decirlo. ¿Ok? Pues va a ser un flujo recirculado. Ahí está. Entonces, este flujo recirculado, que no sabemos a cuánto equivale, pues va a entrar aquí al quemador. La temperatura de flama ya no va a ser la temperatura de flama diabática. La idea de tener ese recirculado es que esta temperatura baje a ser 1500 grados centígrados. Ujú. Esta, la que sale en estos gases, va a seguir siendo la misma. Lo que va a cambiar aquí es este flujo. Entonces, este flujo que viene aquí va a ser el flujo original que teníamos. O sea, eso no va a cambiar. La respuesta del balance va a seguir siendo la misma. Pues tenemos ese flujo original más otra cosa. Entonces aquí le voy a poner que este era el flujo original, que es el que calculamos en el inciso A. ¿Mm? No digo en el inciso A, en el punto 1, más el que estamos recirculando, que es el que no conocemos, que es el mismo que va a salir, ¿no? Entonces el planteamiento del balance cambia un poquito, pero no es que sea mucho más complicado. Simplemente, pues, vamos a considerar algunas cosillas adicionales. Entonces, este recirculado no lo conocemos. El original ya lo conocemos. Aquí el flujo de hierro va a ser este que vamos a calcular en el punto anterior. No va a cambiar el flujo de acero. ¿O sí? No, no va a cambiar. Lo vamos a mantener fijo. Ujú.
Este, mm, sí cambia. Déjenme veo. No, es que este balance es sobre el quemador. Entonces, sí, este balance va a ser solo sobre el quemador. No nos interesa ahorita el acero. El acero era el punto 5, pero lo borré porque ya estaba muy extenso. Entonces, este es simplemente sobre el quemador. Simplemente queremos calcular cuánto recirculado hay que meterle para que se siga manteniendo las mismas condiciones. ¿Ok? Déjenme bajo un poquito estos gases. El gas natural para que se vea bien cuál es el recirculado. Entonces no cambió la entrada de gas natural, no cambió el flujo de aire, por lo tanto lo que se produce aquí no cambia, va a ser lo mismo. No cambia la temperatura de los gases de combustión, esa se va a mantener. Lo que va a cambiar es este recirculado de aquí. Entonces vamos a partir del balance para el quemador que ya teníamos, este de aquí. No consideramos pérdidas de calor, ¿verdad? Tampoco. No, no calculamos nada más. Entonces, bueno, partimos de este balance que teníamos aquí. Entonces, sigue entrando aire a 25 grados centígrados, sigue entrando gas natural a 25 grados centígrados y vamos a meterle gas recirculado. Y aquí lo importante es que ese gas recirculado tiene la misma composición que los gases producto de la combustión. Ujú. Es lo que tienen que considerar y es la parte que a lo mejor sería más complicada de entender, que tiene la misma composición exacta que tenían los gases producto de la combustión. No, estoy creciendo para el otro lado y no, era para el otro. Pero sigue siendo el mismo gas, ¿ok? Simplemente vamos a redirigirlo, volver a alimentar el quemador y de esa manera cambiamos la temperatura de flama por la temperatura que queremos, que son 1500 grados centígrados. Pues a ver, hasta ahí alguna duda. Que nada más termina de responder esto porque le di muchos clics aquí. No era en esa parte. Em, no hay dudas. Ok. Anda como muy fallando el Word. Muy bien. A ver qué le pasa. Pero bueno, la idea es esa. Va a ser el balance sobre el quemador. No nos vamos a meter ahorita con este, por el horno de esterilización. Simplemente vamos a controlar esta temperatura de flama. Y para eso vamos a cambiar el flujo másico de los gases. Un balance relativamente sencillo porque ya tenemos la composición. La composición la calculamos en el primer punto.
Oh, eso ahí está. Entonces era para este lado. Vamos a hacerlo un poco más grande para que quepa el gas recirculado, que es el que vamos a este, redirigir. Entonces no es otra cosa más que más que gases de combustión, pero solo una fracción de los mismos. ¿Ok? Entonces estos van a estar a 500. Ponle gas rec, le voy a poner. O le ponemos de combustión directamente. Mm, Vamos a ponerle gas de combustión, porque tiene la misma composición química. Entonces es un gas recirculado, pero son los mismos gases de combustión. No estamos agarrando los de otro lado, los estamos agarrando del mismo horno. Simplemente sacamos los gases, los metemos al quemador. Entonces, con eso lo que nos estamos asegurando es que los gases de combustión que salgan van a estar a 1500 grados centígrados. Pues la temperatura de la salida va a cambiar, ¿no? Van a llegar hasta 1500. Entonces, lo primero que yo haría en este caso, ya que pues va a cambiar un poquito el balance, este de aquí, no, ¿saben qué? No sé, este de aquí ya no sería mi segundo paso, ya no sería mi segunda etapa, que los gases de combustión estén calientes, sino en este caso, mi segunda etapa sería enfriar estos gases de combustión, porque va a ser una fuente de calor que tengo que considerar. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a enfriar esos gases de combustión que estoy recirculando. Entonces, ese gas recirculado lo vuelvo a ingresar al quemador y es una fuente de calor. Voy a considerar que hay que enfriarlo. Entonces, va a ser un calor sensible, pero en este caso va a ser disminuir la temperatura. Pues la voy a bajar hasta 25 grados centígrados. Es un calor sensible, hasta 25. ¿Ya? Entonces, ahora el H2 va a ser justamente esa reacción, que nos va a dar la totalidad de los gases de combustión, pero ahora a 25. Entonces va a ser ese segundo calor, el calor de reacción. Le voy a poner otra vez aquí le voy a poner que es H1 del tercer balance. H1 del tercer balance es el calor sensible de enfriar los gases de combustión. ¿Qué van a hacer los gases recirculados? Únicamente va a ser una fracción de esa totalidad de gases que tenemos a la salida. ¿Ok? Enfriamos los gases de combustión
Después, con el calor de reacción, reacciona el aire con el gas natural, generando más gases productos de la combustión. Ujú. Y esa sería con la reacción química a condiciones estándar. Entonces, este va a ser mi calor 2 del tercer balance, el calor de reacción. Y aquí va a ser calor 2 del tercer balance. Y el calor 3 del tercer balance ya simplemente es el calor sensible de calentar los gases producto de la combustión. Ya todo en su totalidad. Ujú, ya está. Pues si ven el planteamiento, pues no es mucho más complicado del que teníamos originalmente, simplemente se mete este calor sensible. Ahora, ¿cómo va a variar eso, el cálculo? Pues si nos vamos a cómo habíamos planteado el primer balance de calor, que es este punto 2, ¿no? Pues me lo voy a llevar todo, porque básicamente pues vamos a aprovechar bastantes cantidades de ella, ¿no? Pues básicamente pues es el planteamiento es similar, similar y similar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues le vamos a agregar un calor sensible, un último calor sensible. Entonces aquí le vamos a meter un H1 del tercer balance, que pues va a ser un calor sensible que se va a basar justamente en esta misma composición. Yo no cambié en ningún momento la composición de los gases de combustión porque como estoy alimentando los mismos gases que teníamos aquí, simplemente estoy desviando una fracción para alimentar el quemador. Entonces, la composición que tienen aquí originalmente, producto de la reacción química, va a ser la misma que tienen estos gases que voy a recircular. Solo es una T. Es un cambio físico de dirección solamente. Yo simplemente desvío un flujo másico sin cambiar composición. Entonces, en ese aspecto va a ser muy similar a este, ¿no? Va a ser un calor en el cual le vamos a llamar, el flujo no va a ser de gases de combustión, le vamos a llamar gases recirculados, ¿correcto? Ok, simplemente una parte de los gases de combustión, pero el CP sí va a ser el de los gases de combustión. Este es importante, es la clave, no va a cambiar, va a ser el mismo, se mantiene constante, ¿ok? Este CP se va a mantener constante, no cambia su composición química. En este caso los vamos a enfriar, entran a 500, que son
773.15 Kelvin y van a salir a 25, a 298.15 Kelvin, ¿no? Es un calor que yo voy a recibir. Ujú. Entonces ahorita me van a preguntar, pues si le estoy metiendo más calor al quemador, ¿por qué la temperatura no se incrementa? Porque el calor de reacción no va a cambiar. Entonces el calor que se genera aquí, pues va a ser el mismo. Entonces H1 o H2 del tercer balance va a seguir siendo el mismo calor que calcularon en el inciso 2. Ese no va a cambiar. No vamos a cambiar la cantidad del flujo de aire ni el flujo de gases recirculados. Entonces este calor de reacción va a seguir siendo el mismo. Lo que va a cambiar es que aquí, pues ya no va a salir ni a la temperatura de flama, va a salir a 1500 grados centígrados, que serían 1773.15 Kelvin. Esa temperatura es la nueva, es la que queremos para no producir óxidos nitrosos. Y lo que va a cambiar es que aquí no solo van a ser los gases de combustión que ya habían calculado en el inciso 2, sino que además le vamos a agregar los gases recirculados. Entonces va a cambiar la cantidad de gas que absorbe ese calor de reacción. Por eso es posible disminuir la temperatura de reacción a pesar de que se mantengan las mismas condiciones. Entonces se mantiene la composición. Entonces este H3 del tercer balance, pues va a ser la integral igual del CP de los gases de combustión. Esto no va a cambiar. Si ya lo calcularon para el segundo inciso, ya lo van a usar el mismo para el tercer inciso y para el cuarto inciso. No cambia la composición. Aquí lo único que va a cambiar es este de aquí. Este es el que no sabemos cuánto es lo que hay que recircular para que se mantengan las condiciones. Este va a ser el mismo que ya habían calculado. No va a cambiar nada porque la reacción química es la misma. La misma exactamente. Entonces, esto de aquí no cambia. Lo único que vamos a cambiar es que ahora tienen que considerar un gas recirculado y entonces el balance, pues simplemente le agregamos un término. Entonces va a ser H1 del tercer balance, que va a ser una entrada de calor. H2 del tercer balance, que va a ser una entrada de calor, el calor de reacción, que ya lo conocen. Y H3 del tercer balance, que es la salida, que va a considerar que ahora hay más gas que va a absorber ese calor. Por eso se puede reducir la temperatura, porque estamos incrementando la cantidad de gas que calentamos al final, a pesar de que nos aporte un poco de energía al principio, pues ya al final ya se compensa, ¿ok? Entonces así se plantean los cuatro problemas de la tercera tarea. No sé si tengan alguna duda, sobre todo de este último, que es el que está un poquito más extraño, ¿no? Porque, bueno, aquí como está explicado en el libro, a lo mejor no es la mejor manera, creo que es mejor decir así, ¿no? Que sacamos una T. ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar? Todo bien. Entonces, el día del examen, acabamos el planteamiento rápido, pues igual y trabajamos un ratito este problema, ¿no? Si no, pues ya no es tan difícil. Realmente, si lo ven, a lo mejor lo más difícil que se les puede dificultar es hacer el balance de materia, que esté bien hecho, pero teniendo el balance de materia, ya lo demás, si ven, es muy sencillo, ¿no? Porque aquí ya nada más está la temperatura de flama, ya vieron varios ejemplos. Aquí simplemente es un balance con calores sensibles, algún calor latente, que pues como ya conocen temperatura de flama, pues ya nada más depende del flujo másico. Entonces estas temperaturas pues son simplemente números, ¿no? Aquí el cuarto punto, pues ya teniendo la composición de los gases de combustión y el CP que ya tenían de las partes anteriores, pues ya se vuelve muy rápido. Ya tienen los datos. ¿Ok?
Inclusive el calor 2 pues ya lo habían calculado, lo calculan para el inciso 2, ya no va a haber mucho problema. Entonces lo revisamos si nos da tiempo el sábado, si no, pues no está tan difícil, ¿no? Si tienen alguna duda, de todas maneras me la hacen llegar, sobre todo en las composiciones químicas, ¿ok? Para la unidad 3 resumen de unidad, yo creo que sí, para la unidad 3 sí entregan resumen de unidad, por favor, pero sería hasta pasando el examen, entonces no se preocupen por eso, va a haber tiempo. De todas maneras, al rato les digo qué es lo que tienen que entregar este sábado, bueno, el domingo, ¿ok? ¿Sale? Pues nos vemos, estamos en contacto, ahorita les mando mensajes con todas las notas, ¿ok? Nos vemos, nos vemos. Pues vamos a terminar esto. Está muy lento. Creo que porque ya está muy grande el archivo.